Buen día. Hoy vamos a tratar de construir una herramienta que nos permita evaluar las amenazas de una manera rápida, basado precisamente en la frecuencia de ocurrencia de las amenazas. La amenaza, por supuesto, es un elemento que afecta a la comunidad en la cual se hace presente e involucra la exposición del grupo de personas que está expuesta a una condición o una situación de riesgo. Por eso que es conveniente que desde el punto de vista de la ciencia que se tienda a medir cuál es la probabilidad de que el evento que hemos previamente identificado ocurra. Y desde el punto de vista de la sociedad me interesa conocer cuál es la probabilidad de generar daños esa amenaza que hemos identificado. En conjunción, estos dos factores del riesgo tenemos de un lado tenemos la amenaza, que es lo que va a generar daños, efectos y consecuencias, y por otro lado tenemos la vulnerabilidad, que es lo que representa la debilidad o la falta de preparación o capacitación que tenga el individuo, que tenga la sociedad o que tenga el ambiente para resistir los embates de la amenaza. Indudablemente que si estamos hablando de que la amenaza es un evento que ocurre varias veces, entonces es conveniente medir esa frecuencia. Y sabiendo que precisamente una amenaza es un evento que puede ser de origen natural o antrópico y que ocurre en un espacio determinado y que además eso se repite, entonces es conveniente definir entonces cuál es la frecuencia de ocurrencia de ese evento. Y la frecuencia de ocurrencia no es más que la relación que existe entre la cantidad de veces que ocurre un evento durante un periodo de tiempo definido por el investigador. En este caso tenemos ejemplo que ocurrieron 100.000 muertes durante 5 años, ocasionado por 8 inundaciones. Tomando eso como referencia, entonces el promedio de la frecuencia es de 1,6 inundaciones por año. Ahora, también pudiésemos hacer lo mismo con relación a los daños. Si ocurrieron 100.000, hay una pérdida de 100 unidades de dinero, o 100 unidades monetarias, 100.000 unidades monetarias, en este caso ocurrieron 20.000 muertes, 20.000 muertes de los 5 años, me da 20.000. De acuerdo a la Organización de Protección Civil y Administración de Desastres de Venezuela, una amenaza es tan solo un factor de riesgo con respecto al sujeto o sistema vulnerable. ¿Por qué es externo? Porque ese sujeto o ese sistema no tiene cómo controlar esa amenaza. Está fuera del alcance de su control. Además, esta amenaza tiene una potencialidad y que puede ser generada por un suceso natural o antrópico en un sitio específico que tiene una duración de tiempo determinada que va a depender, por supuesto, del tipo de amenaza y que va a ocasionar y que tiene una potencialidad para producir daños. También Vargas, de la CEPAL, dice que la amenaza es una magnitud y una duración de una fuerza, o una fuerza que tiene una magnitud y una duración que es con una energía potencialmente peligrosa, que tiene la capacidad de destruir un ecosistema y los elementos que lo contienen. Ahora, conviene entonces definir primero los tipos de amenaza. El primer tipo de amenaza que vamos a conseguir son las antrópicas. En segunda instancia tenemos las amenazas socionaturales. Y en tercera instancia tenemos las amenazas naturales, que tienen una subclasificación, las del interior de la Tierra, las de la superficie de la Tierra, las que tienen que ver con el proceso hidrometeorológico y por último, todas aquellas que tienen que ver con los riesgos naturales de tipo biológico. Para poder darle un valor la amenaza, no le podemos decir la amenaza es valor 1875, o sea, es un valor que nadie sabe de dónde sale. Para eso es conveniente, entonces vamos a utilizar la estadística como una herramienta para poder definir el valor que le vamos a asignar a la amenaza que estamos intentando valorar.
Normalmente si existe una baja cantidad de data, se utilizan los 50 años, pero en la medida que haya más data podemos hablar de datos de 100 o de 300 o de 500 años. Por ejemplo, si en 50 años no ha ocurrido el evento que estamos evaluando, entonces la relación 1 entre 50 indica que la probabilidad de que ese evento ocurra es menor de 0,02. Tomando en cuenta estos valores de probabilidad que ya hicimos referencia, yo puedo decir que vamos a tomar como valores 1 sobre 50, 30, 20, 10, 5 y 1 año, o sea, 50 años, 20 años y 5 años. Yo puedo cruzar esos valores de probabilidad que acabo de hacer referencia allí y voy a poner el valor cuantitativo de esa probabilidad y lo puedo ir comparando con los costos o con los probables costos que ese evento o esa amenaza pudiese ocurrir. Si yo cruzo estos valores, voy a obtener una gráfica que principalmente va a generar dos áreas. La primera, cuál es el riesgo no aceptable, y la segunda, el riesgo aceptable o tolerable. Indefinidamente, la curva nos está representando la probabilidad de la ocurrencia o la probabilidad del riesgo al cual este grupo, personas o individuos están expuestos. Ahora, nosotros pudiésemos, tomando esos 6 valores de probabilidad, valores cuantitativos, le podemos asignar un valor cualitativo en función de la gravedad o la severidad que tiene la probabilidad de ocurrencia. Yo puedo decir, por ejemplo, que la amenaza 1 sobre 50 corresponde a un valor cualitativo de 1, se le asigna un valor muy bajo, de baja probabilidad, y le asigna un valor 6 a una muy alta probabilidad. Adicionalmente, puedo también asignarle colores en función de la severidad, o sea, el azul clarito significa que es muy baja la probabilidad, mientras que el azul rojo es una probabilidad muy alta de que ocurra. Adicionalmente, también le vamos a asignar un valor lingüístico, improbable, remoto, ocasional, moderado, frecuente y constante. O sea, ya tengo dos formas de valorar. Lo valoro con el valor cualitativo del 1 al 6, lo valoro con un color o lo puedo valorar con valor lingüístico. Ahora vamos a definir este valor lingüístico. Por ejemplo, improbable significa que es muy difícil que ocurra y su ocurrencia va a ser un lazo mayor a los 30 años. Tengo un valor remoto que ocurre entre los 20 y los 30 años, un valor ocasional que puede ocurrir entre los 10 y 20 años, un valor moderado entre 5 y 10 años, un valor frecuente entre 1 y 5 años y un valor constante que ocurre en más de un evento por año. Tomando en cuenta estas definiciones, vamos a hacer un resumen de lo que hemos dicho aquí. Aquí tenemos el valor lingüístico de la amenaza, un resumen de la definición, la frecuencia de ocurrencia de casos por año y el valor cualitativo que se le está asignando al valor lingüístico de la amenaza. Ello me permite de una manera rápida, en función de la frecuencia de ocurrencia, asignarle un valor cualitativo para valorar al final el riesgo. Tomando como ejemplo, o continuando con el ejemplo que hemos visto al principio, si ocurrieron 8 inundaciones en 5 años y el promedio de ocurrencia es de 1,6, tomando en cuenta la valores que tomamos ahorita, la frecuencia de ocurrencia, entonces podemos considerar que las inundaciones tienen un valor de 6. ¿Por qué? Porque un evento es una amenaza que es constante. Con esta herramienta nos permite ahora poder valorar de una manera rápida y más o menos aceptada la realidad las amenazas. Franklin Delano Roosevelt dijo: siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Buen día.